Mm, Bueno, pues que el Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que estamos una vez más en la presencia del Señor. Esperamos que este día sea un día de mucha bendición para todos nosotros, que desde el principio hasta el final de esta reunión podamos disfrutar la presencia del Señor y podamos ser todos juntos edificados en su amor y en la armonía. Pues esta sería la última y la tercera reunión que estamos teniendo acerca de esto que podríamos llamar consejería prematrimonial. Obviamente hablar de consejería es un tema muy extenso, tendremos que hablar, vaya, un año de plática sobre esto no nos alcanzaría, y eso sería poco. Pero bueno, solamente yo quise seleccionar tres estudios que quise compartirles y hoy es el tercero y creo que va a ser el último que vamos a tener de este tema, porque ya en 20 días ya nuestros hermanos van a estar presentando sus vidas delante del Señor. No sé ustedes, yo estaría nervioso, o no sé si ya, ya se les espantó el sueño, todavía no, pero yo no sé, yo estaría como que ya, no sé. ¿Qué se sentirá? Yo me acuerdo cuando mi hermano Uriel se casó, la novia llegó súper temprano al templo y mi hermano llegó media hora después. No sé qué se sentirá estar ahí parado junto al altar esperando. Ha de ser como que te desmayas y de repente no sé. Espero algún día, si el Eterno lo permite, que nos toque también vivir esa experiencia que ha de ser la mayor bendición de la vida. ¿Sí? Pero bueno, eh, hoy quiero compartirles un pequeño tópico, algo muy pequeño. Si recordarán en las secciones anteriores, las dos reuniones anteriores, hemos visto un poco acerca de la vida de Abraham, el patriarca, y de su familia, de Sara, su familia. Cuando yo platicaba con los hermanos, que cuando yo terminé mis estudios de Torah en el seminario, mi trabajo final fue precisamente este. Sí, el trabajo final acerca de los estudios de Torah era, bueno, yo lo enfoqué en la idea de la familia en Dios. Eso fue lo que yo estudié al final del estudio de Torah, porque si nos damos cuenta, todo el texto de la Torah, pero principalmente el libro de Génesis, en esencia nos habla del desarrollo, la elección y el desarrollo de una familia. Porque Dios no se manifiesta, Dios no se revela al ser humano de forma individual, sino que el llamado que Dios hace al ser humano siempre es a través de la familia. El Eterno no creó a Adán y lo dejó ahí solito. Dios dijo, no es bueno que esté solo. Vamos a hacerle una familia y con esa familia que la tierra se llene, porque Dios no llama a individuos al ministerio, a conocerlo, a acercarse a su presencia. Dios llama a familias y todo el texto de Génesis es esto, es el llamado que Dios hace a una familia que es la familia del patriarca Abraham y a toda su descendencia. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos estos pasajes, tengamos eso en nuestra mente. A través de esta lectura, el Eterno nos habla de cómo Él desarrolló la existencia de una familia, pero esta familia también presenta, como todas las familias, circunstancias difíciles, circunstancias adversas, crisis, problemas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque son seres humanos. ¿Se acuerda que eso lo mencionamos al principio? El texto de la Escritura no nos muestra a personajes míticos, no nos muestra a personajes heroicos que eran completamente perfectos. No, solo nos muestra gente normal, gente como nosotros. Y por eso nos podemos identificar con ellos, porque es gente muy normal. Bueno, los estudios pasados vimos cómo la familia de Abraham se enfrenta a dos situaciones críticas. Una cuando descienden a Egipto y ahí están a punto de perder el pacto que Dios les había dado. Y la segunda, cuando Sara decide actuar en su desesperación para tratar de acelerar el cumplimiento de las promesas del Eterno. Hoy vamos a ver
el momento después de que este matrimonio ha superado la adversidad y ha encontrado la identidad en Dios. El tema que pongo hoy delante de ustedes se titula Nuestra identidad en Dios. Después de haber pasado todos los conflictos, ahora Abraham encontró la identidad en Dios. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la lectura que tenemos en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17 es un preámbulo importante, es un parteaguas dentro de la historia de los patriarcas, porque es en este capítulo, en el capítulo 17, donde todas las promesas que el Eterno había hecho empezaban a cumplirse. Después de un largo viaje en busca de su identidad, de la identidad compartida, Abraham y Sarai llegan a la meta que el Eterno les había propuesto. Este viaje no fue un viaje corto. Habían pasado 25 años de esperar la promesa. Y después de 25 años, todo lo que el Eterno había prometido se empezaba a cumplir. Génesis capítulo 17 se escribe 13 años después de Génesis capítulo 16. Aunque en nuestra Biblia los capítulos van seguidos, pegaditos, bueno, la verdad en la historia es que Génesis capítulo 16, que fue la lectura que analizamos la ocasión pasada, ahora han pasado 13 años y ahora las cosas resultan ser muy diferentes. Hay algo que en esta tercera ocasión que el Eterno aparece a Abraham, hay algo que en perspectiva ha cambiado. Algo ha cambiado. Y hoy vamos a averiguar qué es lo que ha pasado. Quiero que vaya conmigo ahí a Génesis, capítulo 17, en el verso 1. Y vamos a empezar a analizar qué diferencia hay ahora en esta tercera ocasión que el Eterno habla con Abraham. Definitivamente algo es diferente, algo no es igual. Y vamos a ver por qué, a qué se debe este cambio. Quiero que me acompañe la lectura en el verso 1. Dice el pasaje, Vayhi Abraham bem tish'im shana betishah shanim, vayira Adonai el Abraham, vayomer elav, Ani el Shaddai, it alech lefanai be'eze ta'amim. ¿Cómo empieza el texto diciendo? Y entonces Abraham tenía 90 años más 9, 99 años, y el Eterno se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Como podemos ver en esta historia, la narración empieza con un tono muy diferente en las otras ocasiones que el Eterno le había aparecido a Abraham. En primer lugar, podemos subrayar que el texto señala, dice, Vayhi Abraham bem tish'im shana betishah shanim. Dice, y entonces Abraham estaba siendo entre los 99 años. El concepto de 99 años expresa en la lectura que Abraham estaba a punto de cumplir los 100 años. En el texto hebreo, 100 años, 100 es meat, que significa reunir, hacer un atado o completar algo. Entonces el texto señala que Abraham estaba alcanzando la plenitud de su vejez. 99 años era la etapa en la que Abraham estaba alcanzando el punto máximo de lo que la edad le podría permitir. 99 años era una edad sumamente avanzada. La pregunta es, ¿por qué el Eterno tuvo que esperar 25 años más para poder cumplir la promesa que le había hecho a Abraham? Cuando Abraham tenía 75 años,
que fue la primera vez que Dios le habló, Abraham todavía estaba en mejores condiciones. 75 años eran muchos, pero 99 eran muchísimos más. ¿Por qué el Eterno tuvo que esperar 25 años más para empezar a cumplirle las cosas que le había prometido? La respuesta es que Abraham necesitaba encontrar el carácter que Dios requería de él. A los 75 años, Abraham no tenía el carácter que Dios buscaba que él desarrollara. Toda la historia de Abraham en estos 25 años es una historia de dificultades, es una historia de pruebas, y a través de esas pruebas y de esas dificultades, el Eterno empieza a desarrollar en Abraham el carácter o la identidad que Abraham necesita para poder aceptar y para poder cumplir las promesas que el Eterno le había dado. A los 99 años Abraham está decayendo físicamente. A los 99 años Abraham tiene el pelo completamente blanco, tiene la barba que le llega hasta la cintura. Abraham ya le duele la rodilla o las dos rodillas. Es un viejito. Abraham está empezando a decaer físicamente. El final de su vida estaba cercano. El final de su vida empieza a manifestarse, y de eso usted y yo tenemos que ser conscientes. En el texto hebreo, en este pasaje aparece una palabra que es la palabra aval. Aval significa fluir por la vida. Aval significa vaciarse, como cuando tenemos una cubeta llena de agua y a la cubeta se le hace una perforación, un hoyito abajo. No nos damos cuenta, pero el agua se empieza a ir, se empieza a vaciar. Y cuando menos nos damos cuenta, nuestra cubeta está vacía. Eso es la vida del ser humano desde la perspectiva del texto de la Torá. Usted y yo nos estamos vaciando. Cuando nacimos estábamos llenos, pero conforme el tiempo pasa, aval significa fluir. Nuestra vida está fluyendo y se está yendo, ¿sí? Hace 15 años usted y yo caminábamos para ir por las tortillas y llegábamos en 5 minutos. Y ahorita hemos fluido, ¿sí o no? Oiga, yo me sorprendí el otro día que me vi al espejo y me estaba peinando. Y aquí, una cana así larga. Y yo dije, ya fluí. 35 años de fluir en la vida empiezan a notarse. Y usted está igual que yo, así es que no se sonría. Estamos fluyendo. Nuestra vida se va vaciando. La sabiduría que el ser humano requiere es que aprendamos a contar nuestros días, de manera que cada día que vivamos, cada día que fluyamos en la vida, nuestra vida tenga una razón por la cual estuvimos aquí. Estamos fluyendo. Y eso le pasa a Abraham. Abraham está en los 99 años, Abraham había fluido en su vida demasiado, está empezando a decaer físicamente, y cuando nosotros estudiamos la mente, la psicología que los hebreos presentan dentro del texto de la Torá, vamos a encontrar cosas muy particulares, cosas muy importantes que hoy ya nos parecerían extrañas, pero dentro de la psicología de la Torá, dentro de la psicología de los hebreos antiguos, encontramos cosas muy particulares. En primer lugar, la palabra que significa hombre o varón
o mejor traducido como macho, el hombre, el varón, la palabra hebrea es Zahar. Zahar en el texto de la Escritura nos muestra la figura de un hombre, el progenitor masculino, pero la misma palabra Zahar está relacionado con Seher, que es el recuerdo, la memoria. Para los antiguos pensadores hebreos, el máximo temor, el máximo miedo que ellos tenían en su psicología era caer en el foso oscuro del olvido. ¿A qué le tenían miedo los hebreos, los varones? A que los olvidaran. A que mañana pasara una generación y luego viniera otra y la tercera generación ya no se acordara de ellos. Porque en su psicología la bendición más grande era tener un nombre y que ese nombre fuera recordado por muchas generaciones. Entonces en la psicología de Abraham, él a los 99 años sabe que su vida está a punto de extinguirse y sabe que junto con su vida, su nombre también iba a ser borrado. Su historia, debido a que él no tenía un hijo, a que no tenía un descendiente que narrara su historia, que contara sus vivencias, que contara quién fue Abraham. Y Abraham está destinado a desaparecer. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo se llamaba su papá, el papá de usted? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama su abuelo, el abuelo de usted? ¿Cómo se llama su bisabuelo? ¿Cómo se llamaba su tatarabuelo? Hasta ahí se perdió. Yo no sé cómo se llamaba mi tatarabuelo. No sé si fue justo o fue un pecadorcillo. No lo sabemos. Y ese era el máximo miedo que los pensadores hebreos enfrentaban, el ser olvidados. Entonces ellos veían que la bendición que ellos podían recibir era tener un linaje que se extendiera hacia el futuro por tiempo indefinido. Pero la realidad es que ahora Abraham está decayendo, sus fuerzas están menguando y su vitalidad se termina. Hay algo que dicen que hay una batalla que usted y yo nunca vamos a ganar. La batalla contra la edad. Nunca la vamos a ganar. Cada día parece más la pata de gallo. Y Abraham está ahí. Pero en medio de esa situación que Abraham tiene, que Abraham está viéndose viejito, que sus fuerzas ya le faltan, que caminar ya no es lo mismo, que su barba ahora es completamente blanca y su cabello. En medio de toda esa situación, en medio del peso de saber que no tiene alguien que cuente su historia hacia el futuro, sabiendo que no tiene un linaje que se extienda desde él hacia el futuro, en medio de esa situación, el Eterno vuelve a aparecer a Abraham por tercera vez. Dice el texto, Vayera Adonai el Abraham Bayomer elav, Ani el Shaddai. El Eterno dice la lectura, y entonces se hizo visible el Eterno para Abraham y le dijo, Ani el Shaddai. Yo soy el Shaddai. El Shaddai es el nombre con el cual el Eterno se va a manifestar a Abraham durante toda su vida. Cuando Abraham adora al Eterno, él invoca el nombre del Eterno como El Shaddai. ¿Qué significa el nombre de El Shaddai en el texto de la Torá? El nombre de El Shaddai viene de una raíz hebrea que es la palabra Shaddad,
que significa la nutrición o la vitalidad. Cuando el Eterno se aparece a Abraham, le dice, Ani el Shaddai, él está diciendo, yo soy poderoso para dar nutrición, para nutrirte, para darte la vitalidad que tú necesitas. El Eterno se presenta como el Shaddai porque es exactamente lo que el padre Abraham necesita en ese momento de su vida, cuando su vida se extingue, cuando su vida se está terminando, cuando él ya no tiene más planes que prospectar hacia el futuro. Aparece el Shaddai y le dice, yo soy el Dios que puede nutrir tu vida. Era justo lo que Abraham necesitaba. Y el Eterno se revela en ese nombre. Le dice, yo soy el Dios de la vitalidad, el Dios que puede revivir las fuerzas en el ser humano. El Eterno dice que es el Dios que da la nutrición. Y posteriormente vamos a ver este carácter reflejado en la nación de Israel, cuando Él los lleva a un lugar donde fluye leche y miel. Porque Él les da la nutrición, Él les da la vitalidad. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de El Shaddai, estamos reconociendo que Él es el que revitaliza nuestra vida, el que revitaliza nuestras fuerzas. ¿Qué dice la Escritura en el libro del profeta? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué más dice? Caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo? En otro pasaje del profeta dice, y ahora entonces diga, el débil, fuerte soy, porque el carácter de El Shaddai es devolver la vitalidad que se había perdido. Usted me dice, hermano, ¿y eso cómo funciona? Ve a mi hermano Aquilino y dígame si no hay vitalidad en ese varón. Usted no quiere alcanzar los 85 años de nuestro hermano. El Eterno es el que da la vitalidad, el que da la nutrición para que usted pueda alcanzar. Oiga, ¿cómo no voy a saber yo esto? Hace 11 años en mi vida, Yami, el doctor dijo, te vas a morir. Te damos 4 años de vida. Y yo dije, está bien, 4 años son buenos. De morirme hoy a morirme en 4 años, perfecto. 4 años, los disfrutamos. Y hoy, 11 años después, yo conozco que en el cielo hay un Dios poderoso, El Shaddai, que da la vitalidad para la vida. Y Abraham conoce eso. Una faceta del carácter que Dios se revela a Abraham es, yo te voy a dar la vitalidad que tú necesitas. Abraham más adelante en esta lectura va a decir, ¿cómo es posible que un hombre de 99 años pueda tener un hijo y Sara teniendo 90 años vaya a dar a luz? Pero el Eterno dice, Ani el Shaddai. El Eterno dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? El Eterno dice, en el texto hebreo dice, ¿hay algo que a mí me sorprenda? Entonces usted llega con Dios y le dice, Señor, mira qué dolor, qué sufrimiento. Y Dios dice, eso no me sorprende. No, eso es normal. ¿Quieres que te ayude? Te ayudo. Solo confía en mí. Y tú llegas con la enfermedad. Señor, mira, el doctor dijo esto y esto, el estudio y esto está mal y todo está mal. Y Dios dice, ¿acaso hay algo que a mí me sorprenda? ¿Qué le puede sorprender a Dios?
que Él conoce toda la historia de nuestra vida. Entonces Él se revela como El Shaddai. Su carácter es aquel que puede dar fuerzas, nutrición y vitalidad. Aunado a esta revelación que el Eterno le da a Abraham, también le dice, Vayomer Lav ani El Shaddai it alech lefanai. La palabra italej significa en el texto hebreo caminar, como usted tiene en su traducción, anda delante de mí. Pero en el texto hebreo, la palabra italej está en la forma nifal, que significa hazte caminar a ti mismo. El Eterno no toma esclavos. Dios no quiere que tú seas un esclavo. El Eterno le dice a Abraham, toma tu vida y condúcete hacia mi presencia. Italej significa toma el timón de tu vida y avanza hacia mí. Dios no le dijo, ahora yo te digo que camines hacia mí. El Eterno le está diciendo, tú decide. Tú solito sé consciente. De repente nosotros decimos, es que yo quiero que el marido cambie, que el marido busque a Dios y lo empujamos. O la esposa, queremos que la esposa cambie y la esposa vaya y la empujamos. Pero el Eterno le dice a Abraham, tú solito, tú encamínate, diciéndole a Abraham que él tome la iniciativa, la decisión consciente de caminar hacia él. Dios le está diciendo, toma el control de tu vida y haz que tu vida se dirija hacia mí. Porque él no quería que Abraham fuera su esclavo. Le dice, toma tu vida y tú solito camina hacia mí. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Usted tiene un niño, un bebé pequeñito de 3 años, y usted lo pone hasta allá, y usted se para acá y ¿qué le dice? Ven, solito. Y el hijo se levanta, da un paso y se vuelve a sentar. ¿Y usted qué le dice? Ay, voy por ti y te traigo. No, tú tienes que hacerlo, tú tienes que pararte solito y tú, con tu iniciativa, con tus fuerzas, caminar hacia mí. Porque en ese proceso del camino vas a desarrollar el carácter para poder caminar. Entonces el Eterno le dice a Abraham, toma el control de tu vida y dirígete hacia mí. Porque Él no quiere tomar esclavos, Él no quiere buscar a gente que lo siga buscando una recompensa. Él quiere personas que tomen el control de su vida y de manera consciente se dirijan hacia Él. La tercera expresión en el texto dice, Ve'eyetamim. En su Biblia, ¿cómo dice? Y sé perfecto. Y de repente ahí tenemos la complicación. Porque por mucho tiempo nos han dicho, hemos aprendido, que nadie es perfecto. Y que nadie puede alcanzar la perfección. Pero mire que el Eterno le está diciendo a Abraham, yo te voy a nutrir, quiero que tú solito tomes el control de tu vida y te dirijas a mí, y sobre eso sé perfecto. ¿Qué significa la expresión tamim en el texto de la Torá? En nuestra Biblia dice sé perfecto. La palabra tamim viene de una raíz hebrea que es la palabra tam, que literalmente significa la marca del agua. No sé si usted alguna vez ha visto un pozo
ha visto una pileta, no sé cómo llamarle, una cisterna, ha visto que el agua llega a un nivel, ahí está el agua un rato, y cuando el nivel del agua baja, deja una marca, ¿sí? Eso se llama tamim. ¿Cómo se ve la marca del agua en la pared? ¿Cómo se ve? ¿Así? ¿Cómo se ve? Recta, parejita completamente. ¿Sabe que los albañiles ocupan esa cualidad que el agua tiene para pasar los niveles de una construcción? No sé si usted ha visto un albañil, tienen una manguera, que se llama de hecho manguera para nivelar, le ponen a la manguera agua. La versatilidad del agua es que si yo subo la manguera aquí, el nivel del agua asciende, porque el agua busca siempre estar al mismo nivel. Entonces ponen una medida acá, ponen la otra medida acá, y marcan aquí el agua y marcan el agua aquí, y mágicamente los dos niveles están alineados. ¿Por qué? Bueno, eso es tamim, la marca del agua. ¿Cómo es la marca del agua? Recta. Entonces el Eterno le está diciendo a Abraham, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי יתהלך לפני ואגח תמים. Yo soy el Dios que te va a nutrir para que alcances las promesas, pero tú toma el control de tu vida y dirígete hacia mí, y en esa dirección sé recto, sé perfecto, sé una línea recta, perfecta delante de mí. El Eterno en la antigüedad, Dios, era visto como un guía en el desierto. El Eterno era un guía que conocía el desierto y decía, sígueme, ¿quieres la bendición y la vida? Sígueme, porque todos, dice la Torá, sigue el camino del Eterno porque todos sus caminos son verdad y rectitud. Entonces le dice al pueblo de Israel, sigue el camino recto de Dios. El hombre que sigue el camino recto de Dios se llama tzadik, justo. Justo es el que sigue la línea recta de Dios, el camino recto de Dios. El hombre que no sigue el camino recto de Dios se llama rasha, el hombre que hace sus propios caminos. Ya no es tamim, porque tamim es recto. Rasha es el hombre que va por donde su corazón lo manda. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Ashrei aish asher lo alach baderech reshaim. Bienaventurado el hombre recto, que nunca se paró en el camino de los malvados. ¿Qué dice el Eterno? Tu vida recta, siguiendo mis caminos. La pregunta es en este punto, ¿por qué Abraham quería seguir a Dios? ¿Por qué? Pensemos que Abraham quería un hijo. Decía, voy a seguir a Dios porque yo quiero tener un hijo. Pero ya tenía un hijo, ¿sí se acuerda que vimos la vez pasada? ¿Cómo se llamaba su hijo? Ismael. Entonces Abraham quería un hijo, ya tenía un hijo. Es más, si quería más hijos, estaba Agar todavía ahí. Pudo haber tenido otro hijo, o otros 5 hijos, o otros 20 hijos más. Hasta donde su imaginación le alcanzara. Pero él ya no tenía que seguir a Dios porque era un hijo, porque él ya tenía su hijo. Su problema era que él quería que alguien lo recordara. Y ya Ismael lo iba a recordar. Abraham quería tener una simiente, un linaje que fuera un linaje de bendición. Y cuando Ismael iba a nacer, ya el Eterno le dice a Agar, voy a bendecir al niño. Va a crecer y va a ser fuerte. 12 príncipes van a salir de él, como los 12 príncipes de Israel.
Abraham dice, pues ya tengo un hijo, era lo que quería, podría tener más, sé que mi hijo Ismael va a ser próspero y va a crecer y se va a multiplicar, ¿por qué seguir al Eterno? Abraham ya era un hombre próspero. ¿Se acuerda cuando fue a Egipto? Fue a Egipto, casi pierde a la mujer, pero salió con camellos, con vacas, con ganado, con siervos, con siervas y con mucha riqueza. Si él quería riqueza, ya la tenía. Quería un hijo, ya lo tenía. ¿Por qué entonces decide seguir a Dios? El Eterno le dice, toma el control de tu vida y sígueme. Abraham pudo haber renunciado a seguir a Dios. Porque incluso en alguna ocasión Abraham le pregunta a Dios y le dice, ¿qué me vas a dar? Diciéndole, ¿qué más puedes añadir a lo que yo ya tengo? No había algo que Abraham pudiera buscar del Eterno para seguirlo. Vamos a ver lo que dice en la lectura del verso 2, en el verso 3. La lectura dice, Vayipol Abraham al panav, vaidaber ito Elohim lemor. La primera expresión que encontramos en el texto de la Torá, usted en su español dice, y entonces cayó a Abraham sobre su rostro. ¿Qué significa? ¿Qué significa que Abraham cayó sobre su rostro? La expresión vayapol viene del verbo nafal, que en el texto hebreo significa, no significa como descender. Descender sería yared, como que él solito tomó la iniciativa y cayó y se postró, sería postrarse, yared. Pero aquí dice vayapol, dice que él se dejó caer, que él se tendió delante de Dios. Eso es lo que cambia en este momento. Porque Vayapol significa que Abraham se había convertido en un adorador. Si usted lee las dos ocasiones anteriores en las que Dios habla con Abraham, Abraham está hablando con su amigo. Abraham le habla, le muestra el cielo y todo, y no pasa nada. En esta ocasión que el Eterno aparece, Abraham se rinde. La palabra nafal significa aceptar, caer o mirar a otra persona en virtud de autoridad. Abraham dijo, ahora entiendo que este que me habla tiene toda la autoridad. Abraham se había convertido en un adorador. ¿Cuál es la característica de Abraham como adorador? Que Abraham ahora no está limitado a adorar a Dios por algo que pueda recibir. Abraham adora a Dios porque se complace en adorar a Dios. Quería hijos, ya tiene hijos. Quiere dinero, riqueza, ya las tiene. Ahora, ¿qué hace? Solo él se rinde para adorar a Dios. La palabra Vayapol viene de Nafal y de Nafal viene tefilá. ¿Qué es tefilá? Oración. Tefilá es oración, tefilá es intercesión. La palabra tefilá significa hablar hacia la autoridad. ¿Cómo habla usted delante de la autoridad? Con respeto, con reverencia. La máxima expresión de la reverencia de Abraham fue postrarse, reconocer que Dios tenía toda la autoridad sobre su vida y sobre su destino. Eso es lo que cambia en la historia de Abraham, que ahora Dios lo hizo
un adorador. Dios no quiere esclavos. ¿Cuál es la característica de Abraham como adorador? Que Abraham tomó el control de su vida y decidió caminar hacia Dios. ¿Cuál es la característica de Abraham como adorador? Que Abraham caminaba en línea recta. Características de Abraham como adorador. 1. No adora a Dios buscando una recompensa. 2. Abraham como adorador no adora a Dios como un esclavo. Él toma el control de su vida y decide adorar a Dios. Punto número 3. El 1. ¿Qué dijimos que era el 1? ¿Sí? El 2. No lo hace siendo esclavo. El 3 es que él acepta la autoridad de Dios sobre su vida. Cuando dice el texto, Vayapol Abraham al Panav, la palabra Panav significa su cara, su rostro. Panav también transmite la noción de su carácter o su identidad. Y cuando el texto dice, y Abraham cayó sobre su rostro, nos da a entender que Abraham renunció a la figura que prospectaba su persona. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente ve el rostro de Abraham, ve a un hombre rico, poderoso, lleno de riqueza, de esclavos, de sirvientas, ve un hombre próspero. Pero cuando él cae y oculta su rostro de Dios, Abraham estaba quitando toda la figura que su persona prospectaba. Abraham estaba muriendo a su propio yo. Otra característica de Abraham como adorador, muere a su propio yo. A nosotros nos gusta que la gente nos vea. Cómo predica, cómo canta, cómo enseña, cuánto sabe, y nos gusta que nuestra cara sea famosa. ¿Cómo se llama la red social más famosa que hay? Entonces yo ya me quedé como 20 años atrás. Face. ¿Y qué muestras en Face? La cara, porque quieres que la gente vea y no pones cualquier foto, hermana Gaby. Usted pone la foto cuando se acaba de levantar y así. No, ¿verdad? ¿Qué cara pones? Hasta arreglas el fondo para que no se vea el fondo. El único espacio limpio en tu casa, ese es el que proyectas. Todo lo demás está, pero como que pasó el diluvio. Pero te acomodas ahí bonito, sacas la buena iluminación y ahí está. Así que haces. No te pones enojado. Yo no he visto a nadie en Facebook enojado. Aquí hay hermanos que no sonríen, pero en Facebook, ¿cómo sonríen? Sí, porque si yo pongo una cara de ogro, pues nadie va a ver. ¿Cómo le hago? Bueno, sonrío. Es más, le pongo filtro. Así ya salgo con los ojos verdes. Bueno, en Tatoscas así somos. Todos tenemos ojos verdes. Entonces ya no le tengo que poner filtro yo. ¿Por qué? Porque quieres proyectar tu persona. Quieres proyectar lo que tú eres, tu esencia. ¿Eso es malo? No completamente. Pero en el caso de Abraham, él decidió caer sobre su rostro, renunciar a lo que él proyectaba para reconocer la autoridad del Eterno. Esa es la esencia de un adorador. Abraham dice, no quiero que me vean a mí, quiero que vean las cosas que tú has hecho conmigo.
Cuando Abraham oculta su rostro, está aceptando con humildad la autoridad divina. Nadie le impuso a Abraham que él cayera. Él solo tomó la posición más baja de humillarse delante del Eterno. ¿Cuál es el mérito de Abraham? Tal vez usted muchas veces ha leído la historia y conoce la historia de Abraham. Pero ¿cuál es el mérito de Abraham? ¿Que todo se le dio con justicia? Bueno, puede ser justicia, rectitud. Y debido a su rectitud recibió las promesas. Pero ¿cuál es el mérito principal de Abraham? Eso es algo muy curioso. ¿Por qué Abraham pasó a la historia como un hombre justo, recto, delante del Eterno? ¿Por qué? Como Moisés, por su obediencia. Anote esto porque esto sí es importante. ¿Cuál es el mérito máximo de Abraham? El mérito máximo de Abraham es que Abraham creía en un Dios visible. Abraham creía en un Dios visible. Abraham sale de Ur de Caldea. Los estudios arqueológicos nos demuestran que en Ur de Caldea, la ciudad Ur se llama Ur porque viene de una palabra hebrea que es Or. Y Or en el texto hebreo es luz. En el centro de la ciudad de Ur se encontraba un altar gigante. Y en ese altar siempre había una llama de fuego que ardía. Esa llama de fuego representaba la luz. Y los habitantes de Ur de Caldea adoraban al fuego y adoraban al sol. Y Abraham sale de ahí. El mérito máximo de Abraham es creer en un Dios visible. Es creer en un Dios antropomórfico. ¿Qué significa eso? Que Abraham creyó en un Dios que tenía un aspecto y cualidades completamente humanas. Eso enseña el texto de la Torá. El Dios que conoce a Abraham camina, tiene manos, tiene pies, habla, tiene ojos. El Dios que conoce a Abraham es un Dios que se acerca a él, es un Dios que tiene los piecitos sucios. Dice, ¿cómo? En Génesis capítulo 18, el Eterno se le aparece a Abraham otra vez y Abraham le dice, Señor, quédate, voy por agua para que tú puedas lavarte tus pies, porque venía caminando de en medio del desierto. El Dios que conoce a Abraham es un Dios que camina, que tiene los pies sucios por el desierto, es un Dios que come. ¿Qué come? Un becerro de 1 año, perfecto, engordado. ¿Con qué lo acompaña? Con una taza de leche y lo acompaña con un trozo de queso. ¿Y qué más come? Come panes cocidos abajo de la ceniza. Ese es el mérito de Abraham, que conoció a Dios siendo un Dios físico, tangible, real. ¿Cuál es el mérito de Abraham? Que él no conoció a una entidad divina, porque el Eterno no se le presentaba con una corona o con un cetro, no se le presentaba como una luz fosforescente y brillante, solo se le presentaba como un ser humano que caminaba con él, que descansaba con él, que entraba a su tienda, que era su amigo. Le pongo un ejemplo para que usted entienda la circunstancia.
Imagínese que yo o usted sale por la calle y se va para su casa. Y usted va caminando y de repente le sale al encuentro un señor, un hombre. Y ese hombre le dice a usted, me dice a mí, Joel, deja tu casa y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Y te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y vas a ser de gran bendición. ¿Sabe qué le diría yo a ese hombre? Mira, hoy creo que usted no se tomó el medicamento, ¿verdad? ¿Qué sentiría usted que un día sale por la calle, se encuentra un hombre de entre 30 a 40 años, porque así lo describe la escritura, Enosh, era un hombre maduro, 30 a 40 años, y le dice, deja todo y vete? ¿Usted qué haría? Hermana Gaby, ¿usted qué haría? Está complicada la decisión, ¿no? Porque hasta este punto el Eterno solamente ha hablado con Abraham como quien habla con su amigo. Físicamente, visible. El mérito de Abraham es que decidió creerle a Dios sin que Dios le mostrara una revelación poderosa de quién él era. Imagínese. El Eterno apareció a Abraham sin tener una forma divina, sin tener una forma celestial. Apareció a Abraham teniendo una forma humana, sin un aspecto diferente que lo pudiera poner como alguien distinto a los demás. Pero Abraham ya había desarrollado el carácter para saber que quien hablaba con él no era solamente un hombre, era Dios dirigiéndose a él. Cuando Abraham tiene este cambio en el carácter, también era necesario cambiar su nombre. Hasta este punto de la historia es Abraham, el padre que se exaltó. Y en este punto, ahí en el verso 4, en el verso 5. Velo yikare od et shimecha Abraham, veaya shimecha Abraham, ki ab amon goim netitja. Ya no será llamado tu nombre Abraham, sino Abraham, porque vas a ser el padre de mucha gente, de una multitud estruendosa, dice el texto de la Torá. Tendríamos que profundizar más en el nombre de Abraham, pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero el Eterno le cambia el nombre porque Abraham ya había cambiado su carácter. ¿Por qué el Eterno le cambia el nombre a Abraham? La idea de otorgar un nombre, la idea de otorgar un carácter designa que la persona que entrega el nuevo nombre es quien tiene autoridad sobre aquella persona que lo recibe. Ejemplo, en Génesis capítulo 1, el Eterno nombra a la creación. ¿Qué nombró Dios en Génesis capítulo 1? El sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el cielo, la luz y la oscuridad. Todo eso en Génesis capítulo 1 es nombrado por Dios. Dice la escritura, Vayomer Adonai yehi or, vaihi or, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Por qué Dios les da nombres al sol, a la luna, a las estrellas? Porque Dios tiene toda la autoridad sobre ellos. Dice la escritura que Él le mandó al sol y a la luna una ley que no puede ser quebrantada. Todos los días el sol se levanta
Y el sol no va a detener su paso porque Dios le dijo que tiene que brillar y enseñorearse del día. Ahora en Génesis capítulo 2, 3, el hombre le da nombre a los animales. ¿Por qué? ¿Por qué Adán le da nombre a los animales? Porque el Eterno dijo, hagamos un hombre que tome dominio sobre los animales, las bestias del campo, los peces de las aguas, y que gobierne todo. Y entonces Abraham tiene autoridad para darle nombre a los animales. Y esto dice la Torá. Yo se lo voy a decir, porque ahí lo dice. ¿Quién le dio el nombre a Eva? ¿Quién? Adán. ¿Por qué le dio Adán el nombre a Eva? No, a ver, reflexiona lo que estamos platicando. Dios nombra el sol, la luna, las estrellas, el mar, la luz, la oscuridad, todo porque Dios tiene autoridad sobre ellos para darles nombre. Adán nombra a los animales porque tiene la autoridad, porque Dios le dio la autoridad a Adán para nombrar. ¿Por qué el elefante se llama Afil? Porque Adán le puso el nombre. ¿Ya? ¿Por qué el caballo se llama Zuz? Porque Adán le dio ese nombre, porque Adán tenía la autoridad. ¿Por qué Eva recibió su nombre de su marido? ¿Por qué? Porque Adán, ¿qué dice el texto de la Torá? Génesis capítulo 3. ¿Qué dice? Dice, y tu deseo, le dice a la mujer, tu deseo será hacia tu marido y él se enseñoreará de ti. Y después dice, y entonces Adán llamó a su mujer Javá, porque ella es la madre de todos los vivientes. Eso es que el hombre tiene autoridad sobre su mujer. ¿Es difícil entenderlo? Sí. ¿Es difícil practicarlo? Mucho más difícil. Porque de repente hay una Eva que no quiere llamarse Eva. Quiere llamarse, ¿qué? Otro nombre. Entonces, volviendo al texto de Génesis que estamos viendo, el Eterno le cambia el nombre a Abraham porque el Eterno dice, ahora conozco que su carácter va a poder recibir mi autoridad. Con esto terminamos. Génesis, capítulo 18, verso 19. ¿Qué vio el Eterno en Abraham? ¿Qué vio? Verso 19 dice, hablando Dios acerca de su hijo Abraham, dice, yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham todo lo que él le ha prometido. Abraham buscaba su identidad. Abraham no quería caer en el olvido. Pero fue hasta que Abraham entendió que el sentido de su existencia era ordenar su casa. Hasta que Abraham entendió que el sentido del propósito de su vida era que los hijos que iba a tener siguieran el camino de Dios. Y cuando Abraham tuvo esa revelación en su mente, Dios dice, aquí empieza a cumplirse lo que le he prometido, porque su carácter ya está alineado a las cosas que yo espero de él. Y Dios dice, yo ya lo conocí y sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Dios. Ahí se acabó la crisis. Los solteros, ¿para qué te quieres casar?
Es que en diciembre hace mucho frío, hermano, y si está uno solo en la cama, ¿cómo se calentará? Pero si están dos, cómprese un San Marcos, fíjese que funciona muy bien. Bueno, no es lo mismo, definitivamente, pero ¿por qué te quieres casar? Yo le preguntaba a mi hermano Gerardo, a mi hermana Gaby. Vimos que en la historia los varones en la antigüedad tenían miedo de caer en el olvido, como nuestros tatarabuelos. ¿Por qué el nombre del padre Abraham no se ha olvidado? Porque él mandó a sus hijos y a su casa después de él que guardaran el camino de Dios para hacer juicio y justicia. Y Dios entonces le trajo todas las bendiciones. El secreto del matrimonio es tener adoradores en tu casa. No importa cuántos hijos tengas, el Eterno te puede dar uno y puedes ser feliz con un hijo. O te puede dar la tribu de Efraín. Pero el centro de toda la vida marital en Abraham y en nosotros es que te recuerden como un adorador. Hermano Gerardo, ¿cómo quiere que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos lo recuerden? ¿Cómo quiere que sus hijos lo recuerden mañana? Porque estamos fluyendo en la vida. Usted no es estático. Hoy tiene 4 patas de gallo, mañana va a tener 6. ¿Cómo quieres que a ti te recuerden? El secreto del matrimonio por el cual Dios estableció la unión marital es que tu casa sea un centro de adoración. Que tus hijos guarden los mandamientos, que vivan en integridad, ta'amim, en justicia, en rectitud, y que tus hijos hereden eso a tus nietos, y que un día tus bisnietos digan, mi abuelito Hugo, bueno, ahorita no está abuelito, cuando ya esté abuelito, mi abuelito Hugo creyó a Dios, Dios lo bendijo, le dio 2 niños y de esos niños nacimos nosotros. Y gracias a Él, nosotros conocimos al Eterno, su voluntad, su palabra y Él nos ha bendecido. Ese es todo el secreto del matrimonio. Que mañana los tataranietos de mi hermano Gerardo digan, había un viejito con una barba allá, hace 100 años que vivió. Y se casó con una señora que se llamaba Gabriela. Y los dos conocieron a Dios. Y presentaron su vida. Y Dios los bendijo. Y les dio 5 nietos. O 10. Y nos enseñaron una cosa. Que Dios es real y que debemos adorarlo. ¿Cuál es el secreto de la familia? Que usted mande a sus hijos después de usted que busquen a Dios, que lo adoren. Dice el libro de los Salmos, y con esto ya terminamos. El libro de los Salmos dice, todas las cosas que el Eterno ha hecho con nosotros, no las encubriremos, las declararemos a la siguiente generación, todas las misericordias y las bondades que el Eterno ha hecho en nuestra vida, para que ellos también crean y reciban la bendición. Ese es el centro de la unión conyugal. Que usted confiese las cosas que Dios ha hecho en su vida. Que usted se vuelva un adorador y que sus hijos, después de usted, adoren al Rey Eterno. Que el Señor les bendiga. Gracias.